En este video vamos a ver algunos ejemplos y transformaciones de acciones que vimos en el video anterior usando los textos de Shakespeare que están en este archivo s.txt, ¿no? Podemos leerlo usando el sparkcontext.textfile, ¿no? Entonces en lines lo que vamos a tener es cada uno de los registros de este RDD va a ser una línea de este archivo de texto, ¿no? Entonces podemos obtener la cantidad de líneas totales con la acción count, ¿no? La acción count nos va a devolver cuántos registros tenemos en el RDD lines, ¿no? Tenemos 124.614 registros. Bueno, podemos ver cómo son las primeras líneas de este RDD, ¿no? Entonces con la acción take 10 ejecutamos y tenemos los primeros 10 registros, o sea, las primeras 10 líneas de nuestro archivo de texto. A nosotros nos interesa, para lo que vamos a procesar ahora, es, en vez de obtener en cada registro, cada línea, obtener cada palabra como un registro, ¿no? Entonces lo que queremos ahora es, de cada línea, transformar un registro por cada una de las palabras que la componen, ¿no? Entonces este es un caso del uso de flat map, ¿no? Donde tenemos para cada una de las líneas, lo que queremos hacer es dividir a la línea en sus palabras y obtener como un registro nuevo cada una de esas palabras, ¿no? Entonces vamos a ejecutar un flat map y le vamos a poner como función x.split, ¿no? Entonces x.split lo que hace es dividir a la línea en las palabras usando como el espacio de separación, y entonces lo que voy a obtener es como nuevo RDD, el RDD words, que en vez de tener líneas va a tener en cada registro va a tener una palabra, ¿no? Entonces vemos los primeros 10 palabras y acá tenemos las primeras 10 palabras que aparecen en mi archivo, y podemos obtener cuántas palabras en total hay, y hay 902.892 palabras, ¿no? Entonces utilizando FlatMap lo que hicimos fue convertir un registro que era una línea en nuevos registros que son las palabras que componen esa línea. Bueno, ahora lo que podemos hacer es contar las palabras. Ahora podemos contar cuántas veces aparece cada palabra en este RDD, ¿no? Entonces tenemos el RDD de palabras, word, y lo que vamos a hacer es mapear para que tener como clave a la palabra, en este caso en minúscula, y un 1 como valor simplemente para contabilizarla, ¿no? Entonces mapeamos las palabras en como key la palabra en minúscula y como valor un 1, ¿no? Entonces podemos ver cómo se ven los primeros 10 registros, ¿no? Entonces tenemos las mismas palabras que antes, pero ahora tenemos un segundo elemento que es un 1. Entonces ahora simplemente para contarla lo que hacemos es un reduce by key, ¿no? Vamos a ejecutar una función lambda xi que la suma el valor. Recordemos que el reduce by key, la función de reduce, lo único que recibe es el valor, ¿no? Entonces en x y en y voy a tener los 1, ¿no? Entonces si sumo todos los 1 que aparece para una nueva clave, lo que voy a estar contando es cuántas veces aparece esa palabra en todo mi RDD, ¿no? Y tenemos los primeros 10, ¿no? Acá tenemos Shakespeare aparece 258 veces, el 1 aparece 13 veces y así, ¿no? Estos son los primeros 10 registros que, son 10 palabras que aparecen con su frecuencia de aparición en los textos de Shakespeare. Bueno, ahora lo que podemos, que es, bueno, no queremos cualquier 10, ¿no? Queremos las 10 que más aparezcan, ¿no? Entonces para eso podemos usar el action take order, ¿no? Si recordamos el action take order, lo que hacía era similar a un take, pero permitía setearle una función de ordenamiento, ¿no? Entonces en este caso lo que queremos es obtener los 10
las 10 palabras, pero que sean las de mayor frecuencia, ¿no? Entonces ponemos como función de orden, ponemos menos x1, ¿no? O sea, menos la frecuencia. O sea, que estamos ordenando de mayor a menor. Entonces obtenemos los 10 mayores y tenemos acá que D es la palabra que más aparece, con 27.681 apariciones. Después tenemos an, I, to y así, ¿no? Son todas preposiciones, ¿no? las que más aparecen en el texto. Acá también podemos ver ahora un mal uso del group by key, ¿no? Acá lo tenemos el word count, o sea, acá tenemos el word count es este RD, donde tenemos como clave la palabra en minúscula y como valor el 1. Entonces lo que hacemos ahora es a ese RD ejecutar un group by key, ¿no? Ejecutamos un group by key y ¿qué vamos a hacer? Vamos a obtener para la misma palabra, vamos a obtener varios 1, ¿no? Varios 1 en ese mismo registro, ¿no? Vamos a ver cómo luce un registro, ¿no? Si hacemos el group by key y hacemos un take 5, ¿no? Y entonces, bueno, acá tenemos el problema de que tenemos que mapearlo, ¿no? El mismo problema de los iteable que vimos anteriormente, ¿no? Entonces tenemos que hacer un map y entonces hacemos de A sub 0 y luego convertimos el segundo en una lista y hacemos el take, ¿no? Y acá entonces vemos acá los 1, ¿no? O sea, vemos que para cada uno de las palabras, a ver si llegamos a que sea ¿ves? Acá tenemos Shakespeare y tenemos todos los 1, o sea que vamos a tener en este caso 258 1, que son cada uno de los registros que tenían un 1, ¿no? Con el group by key. Y entonces para obtener las palabras, las 5 palabras que más aparecen, después del group by key hacemos un take order de 5 y ponemos como función de ordenamiento que la longitud del segundo elemento, ¿no? La longitud de este array, ¿no? Entonces, ordenando de mayor a menor, vamos a tener el mismo resultado de antes, ¿no? Tenemos D, an, I, o sea, las 5, o si ponemos 10, vamos a obtener las mismas 10, ¿no? O sea, tenemos el mismo resultado, pero en vez de utilizar reduce by key, usamos reduce by key, ¿no? O sea, este es un mal uso de group by key cuando podríamos resolverlo de forma mucho más eficiente usando un reduce by key, ¿no? En este caso la velocidad no importa porque tenemos solo 1000 registros, ¿no? Pero en un caso real esto va a ser una diferencia abismal. Acá tenía acá lo que vemos cómo quedan los registros estos cuando hago la agrupación, ¿no? Lo que vimos antes, que teníamos ya Checker con más de 251. Bueno, acá vemos algunos que los filtré a los que tienen menos de 5 para que se pueda ver más claro, ¿no? Entonces tenemos como clave a la palabra y como valor tenemos todos los grupos, o sea, todos los registros que se agruparon. O sea, tenemos todos los 1 que vinieron para Reaper. En este caso teníamos 3 registros para Reaper, entonces tenemos 3 1. Bueno, este es claramente un mal uso del group by key, ya que podríamos haberlo resuelto mucho más eficiente con reduce by key. Ahora lo que queremos obtener es la palabra más larga, ¿no? La palabra que tenga la mayor cantidad de caracteres, ¿no? Entonces para esto, de vuelta, podríamos utilizar un take order, pero como queremos la más larga, no es necesario ordenar, podemos evitarnos la necesidad de ordenar los datos y usar directamente la acción reduce, ¿no? Entonces
la acción reduce recibe una función de reducción con dos registros, lambda a b, y vamos a devolver a si la longitud de a es mayor a b y si no b, ¿no? Entonces de esta forma simplemente nos vamos quedando con la palabra más larga, ¿no? Entonces podemos encontrar que la palabra más larga es en realidad un URL. Bueno, ahora queremos obtener todas las palabras que empiezan con A, ¿no? Queremos quedarnos de toda la lista de palabras solo las que empiezan con A, ¿no? Este es un caso para el uso de la transformación filter. Con filter recibía una función que devolvía true o false y queríamos quedarnos con ese registro o no. Entonces ahora lo que hacemos es un lambda que recibe la palabra, o sea, recibe ese registro, y hacemos word.startWith_a, y si eso devuelve true nos quedamos con el registro. Entonces ahora tenemos que hay 63.676 palabras que empiezan con A, ¿no? Y acá podemos ver algunas: as, a, abundance, ¿no? Entonces filter nos permite filtrar registros mediante una función de filter. Y si queremos saber cuántas palabras únicas que empiezan con A, ¿no? Porque acá estábamos filtrando las palabras, pero acá en Word tenemos palabras repetidas. Entonces podríamos, de Word A, podríamos ejecutar la transformación distinct, que nos elimina registros duplicados, y obtener un count de eso. Entonces de las 63.676 que teníamos con repetidos, tenemos únicamente 2.688 palabras únicas con A, ¿no? De esta forma, con distinct, usando la transformación distinct, eliminamos las palabras repetidas y nos quedamos simplemente con las palabras que empiezan con A únicas. Cantidad de palabras por frecuencia de aparición ordenados, ¿no? O sea, ahora quiero saber cuántas cantidad de palabras aparecen con cierta frecuencia, ¿no? Y esto lo quiero ordenado, ¿no? Entonces tengo las palabras que ya teníamos contado, ¿no? O sea, este word counted, vamos a ver cómo era este word counted para recordarlo, ¿no? Word counted.take 5, por ejemplo, y vamos a ver los primeros 5 registros. Ya teníamos para cada una de las palabras, teníamos cuántas veces aparecía esa palabra, ¿no? Entonces ahora lo que quiero es agrupar y saber, bueno, cuántas palabras hay que aparecen 258 veces, ¿no? Cuántas palabras hay que aparecen 13 veces, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es mapear cada uno de los registros y poner como clave la frecuencia, ¿no? Ahora lo que teníamos como valor lo pasamos a que sea la clave, y como queremos simplemente contar, ponemos como valor un 1, ¿no? Entonces ejecutamos. Entonces ahora lo que vamos a ver es que tenemos la frecuencia 258 y el contador en 1, ¿no? Frecuencia 13, contador en 1, o sea, tenemos todas las frecuencias que fueron apareciendo en el RD este word counted y un 1 para contar esa frecuencia, ¿no? Entonces, si queremos ahora saber cuántas veces aparece cada una de las frecuencias, utilizamos reduce by key, ¿no? Entonces vamos a ejecutar la suma de las frecuencias, o sea, de los 1 estos, para la misma clave. Con esto vamos a tener la cantidad total de veces que aparece esa frecuencia cuando contamos las palabras. Y eso lo podemos ordenar por key para obtener de forma de obtener las que más aparecen, ¿no? O sea, lo que vamos a hacer es, uno quiere decir las palabras que aparecen solo una vez es la mayor frecuencia, o sea, hay 31.072 palabras que aparecen solo una vez, y después hay 8.493 palabras que aparecen solo 2 veces, y así, ¿no? O sea, con sort by key ordenamos en base a la clave y al valor
los registros, ¿no? Sort by key es necesario que el RDD que uno ejecute tenga una estructura de clave valor, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que el sort by key es una operación costosa, ya que tiene que estar ordenando todos los registros, ¿no? Esto también podríamos haberlo hecho, ¿no? Acá hicimos sort by key es una transformación, ¿no? Y después tuvimos que ejecutar la acción take para obtener los 10 primeros. Otra opción, en vez de usar sort by key y take, podríamos haber utilizado la acción take order, ¿no? Que ya vimos antes, que le indicamos qué cantidad obtener y le decimos cuál es el método de ordenamiento, la función de ordenamiento, ¿no? Entonces ejecutamos esto, obtenemos exactamente los mismos resultados que antes. Bueno, estas son, digamos, las transformaciones y las acciones básicas de Spark. La idea es que tengan conocimiento y que puedan aplicarlos para practicar y poder transformar los datos y obtener los datos. Después quedan algunas otras transformaciones, algunas de las cuales trabajan con más de un RD al mismo tiempo, que vamos a ver en videos siguientes. Gracias.